Bienvenidos a las noticias de última hora. Mirando las últimas horas pendientes del acuerdo histórico anunciado por parte de Donald Trump. Vamos a contarles los mensajes que se están lanzando por parte de Irán, vamos a contarles también los planes de Israel que chocan completamente con este acuerdo de paz anunciado en las últimas horas y vamos a mirar también a la respuesta de Europa en un día marcado también por nuevos ataques por parte de Rusia y con la mirada puesta en Francia en esta cumbre del G7 donde Donald Trump volverá a ser el gran protagonista. Enseguida vamos a contarles todas las últimas horas, pero antes empezamos mirando a lo que es la noticia del día. Estados Unidos e Irán han alcanzado este domingo un acuerdo de paz preliminar para poner fin a 3 meses y medio de guerra en Oriente Próximo. Es lo que anunciaba Pakistán, cuyo primer ministro ha avanzado que la rúbrica tendrá lugar este próximo viernes en Suiza. Tanto Irán como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han confirmado el pacto. El republicano también adelantaba la apertura del estrecho de Hormuz después de la firma del acuerdo. El anuncio ha llegado a través de Pakistán. Su primer ministro, Shehbaz Sharif, afirmaba que en su cuenta de X que tras intensas conversaciones ha alcanzado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Ambas partes decían declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Si el acuerdo se materializa, la guerra entre los dos adversarios habrá acabado, al menos en su forma actual, zanjando así un conflicto que Estados Unidos e Israel comenzaron el 28 de febrero y que ha dejado una estela de más de 7.000 muertos. Ha hecho tambalearse las alianzas en la región y ha asestado un duro golpe a la economía global y la amenaza de las perspectivas de Trump y su partido republicano en las elecciones de medio mandato de noviembre. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos ha levantado el bloqueo naval a Irán poco después de que Pakistán anunciara que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra en todos los frentes. Decía el propio Trump que el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. Enhorabuena a todos. Por la presente, decía Trump, autorizó plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. Buques del mundo arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Es el mensaje que lanzaba el propio Trump en Truth Social, anunciando que el estrecho de Hormuz se va a reabrir este viernes después de la firma del acuerdo. Anunciaba Trump que con la apertura del estrecho después de la firma, el petróleo va a volver a fluir en ambos extremos para la región y el mundo. Su anuncio se produce después de que el viceministro de Exteriores iraní, Qasem Garibabadi, confirmara que Teherán había llegado a un acuerdo con Washington. Mientras tanto, les contamos que Irán habría ajustado deliberadamente el calendario y los usos horarios de las negociaciones con Estados Unidos para evitar que el anuncio del acuerdo coincidiera con el cumpleaños del presidente Donald Trump. Es lo que informa The New York Times. De acuerdo con 2 funcionarios iraníes citados por este diario bajo condición de anonimato, Teherán decidió esperar a que pasara la medianoche en Irán antes de dar el visto bueno final al texto. La diferencia horaria de aproximadamente 7 horas y media entre ambos países permitía que Washington y Teherán pudieran presentar públicamente fechas distintas para el cierre del acuerdo. Esta decisión refleja la sensibilidad política y simbólica que ha rodeado estas conversaciones. Según las fuentes, las autoridades iraníes querían evitar que Trump pudiera presentar la conclusión del pacto como un logro personal vinculado a su propio cumpleaños. Mientras tanto, tanto Washington como Teherán han confirmado que el memorando de entendimiento entre ambos países ya está finalizado y que la firma oficial está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza. El acuerdo llega después de semanas de negociaciones tensas y avances intermitentes en medio de una guerra que ha sacudido Oriente Medio y los mercados energéticos globales. Más allá de los detalles diplomáticos, el episodio muestra hasta qué punto la batalla entre Estados Unidos e Irán no se libra solo en el terreno militar y político, sino también en el simbólico. Para Teherán, evitar que este anuncio coincidiera con el cumpleaños de Trump era una forma de impedir que el presidente de Estados Unidos monopolizara la narrativa de una de las negociaciones más importantes de este conflicto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos afirmaba que el acuerdo alcanzado con Irán se concretó a pesar de las objeciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, poniendo de manifiesto las diferencias existentes entre Washington y Tel Aviv. En declaraciones a New York Times, Trump aseguraba que el pacto representa una oportunidad para estabilizar la región, pero también advertía que la vía militar sigue sobre la mesa. Decía que si las negociaciones para un acuerdo nuclear definitivo terminan fracasando, Estados Unidos va a reanudar los ataques contra Irán. El propio Trump también se refería al estrecho de Hormuz, afirmando que va a permanecer
permanentemente libre de peaje. La declaración parece responder a las exigencias iraníes de obtener reconocimiento sobre su control del paso marítimo y de imponer tasas a los buques. Las palabras del presidente llegan en un momento delicado, mientras Washington y Teherán presentan el acuerdo como una vía para poner fin a la guerra, mientras Israel ha dejado claro que seguirá actuando contra objetivos iraníes y contra Hezbollah en el Líbano si considera que persisten las amenazas a su seguridad. Las declaraciones de Trump sugieren que el actual acuerdo no supone el fin definitivo de la crisis, sino una tregua condicionada. El futuro va a depender de si ambas partes logran transformar este entendimiento en un pacto nuclear más amplio y duradero, algo que sigue rodeado de incertidumbres. Y a todo esto les contamos también que Estados Unidos habría aceptado adelantar 24.000 millones de dólares de los fondos iraníes congelados en virtud del memorando de entendimiento alcanzado previamente con Teherán, según el documento de 14 puntos que detalla los términos del acuerdo y que fue publicado por la agencia iraní MER. Tras la firma del memorándum, Estados Unidos retiraría todas sus fuerzas de las proximidades de Irán, levantaría las sanciones petroleras y de otros tipos y además impediría desplegar nuevos recursos militares o imponer nuevas sanciones durante la siguiente fase de negociaciones. Washington y sus aliados también van a presentar planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300.000 millones de dólares durante su siguiente periodo de negociaciones finales de 60 días, en el que también se van a liberar la otra mitad de los activos inmovilizados de Teherán. Las negociaciones finales, dice Irán, que no van a comenzar hasta que se libere la mitad de los fondos bloqueados, se suspendan las sanciones petroleras y se levante el bloqueo naval. El acuerdo final solo abarcará el destino de los materiales enriquecidos y el enriquecimiento, el levantamiento de las sanciones y el plan de reconstrucción económica iraní. Las discusiones sobre el programa de misiles y el apoyo a los grupos de resistencia quedan definitivamente eliminadas de la agenda. Y a todo esto, Irán afirma que el borrador del acuerdo con Estados Unidos incluye el reconocimiento de una autoridad compartida entre Irán y Omán sobre determinados servicios de navegación en el estrecho de Hormuz, así como la opción de implantar tasas de tránsito tras un periodo de exención de 60 días. Es lo que anuncia la agencia Fars. La información encaja parcialmente con otros reportes recientes que apuntan a que Teherán busca un nuevo marco de gestión para el estrecho y que las negociaciones incluyen cuestiones relacionadas con la navegación, la seguridad marítima y posibles cargos por servicios prestados a los buques. Sin embargo, existe una diferencia importante entre las versiones de ambas partes. Mientras medios y funcionarios iraníes insisten en que el acuerdo reconoce algún tipo de autoridad iraní o omaní sobre la gestión del paso marítimo, Trump ha declarado públicamente que Hormuz seguirá siendo libre de peaje, lo que sugiere interpretaciones muy distintas del mismo texto. Además, la cuestión de cobrar tasas por atravesar Hormuz es extremadamente controvertida. Expertos en derecho marítimo y varios gobiernos sostienen que imponer peajes por el simple tránsito de un estrecho internacional chocaría con el principio de libertad de navegación, aunque sí que podrían existir cargos por servicios específicos de navegación o seguridad. En otras palabras, si la versión iraní es correcta, el acuerdo no implicaría necesariamente que Irán pueda cobrar un peaje tradicional a todos los barcos, sino que podría abrir la puerta a algún sistema de tarifas o servicios gestionados conjuntamente con Omán. Ese punto parece ser uno de los aspectos más sensibles y todavía ambiguos de este pacto. La clave ahora será la firma oficial del acuerdo y la publicación de sus términos definitivos, porque Washington y Teherán siguen transmitiendo mensajes distintos sobre quién controlará realmente el tráfico marítimo y si existirán o no pagos obligatorios para los buques que crucen uno de los pasos energéticos más importantes del planeta. Y a todo esto vamos a mirar al principal escollo para saber si sigue adelante o no este acuerdo. Vamos a mirar a Israel, que ha lanzado ataques de artillería y drones contra el sur del Líbano, apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra regional. Es lo que informan medios libaneses. Los bombardeos afectaron a las localidades de Nabatie, Al-Fauqa y Kefar Tebnit. En esta última, un dron impactó contra un vehículo y causó varios heridos. El ataque se produce además en un momento especialmente delicado, ya que el primer ministro pakistaní había indicado expresamente que el acuerdo también incluía al Líbano. La ofensiva israelí genera dudas sobre la aplicación real de este pacto y sobre todo si los actores involucrados están dispuestos a respetar sus términos. También refleja la fragilidad del alto el fuego, especialmente en el frente libanés, donde Israel y Hezbollah mantienen una tensión constante. Por ahora no está claro si estos ataques fueron una operación aislada o una señal de que Israel pretende mantener libertad de acción militar en el Líbano. Todo esto pese al acuerdo anunciado.
Precisamente Israel ha asegurado que no va a retirar sus tropas del sur del Líbano pese al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra regional. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmaba este lunes que el ejército va a permanecer en lo que denomina zonas de seguridad en el Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida, con el objetivo de proteger la frontera y los asentamientos israelíes frente a grupos considerados yihadistas. Katz sostenía que estas áreas serán mantenidas bajo control militar israelí y que la infraestructura armada presente en ellas será destruida. Según el comunicado recogido por los medios israelíes, la zona también será desalojada de residentes locales, una declaración que puede agravar aún más la tensión con Líbano y con actores regionales como Hezbollah. El anuncio supone un desafío directo a la aplicación del acuerdo regional, especialmente después de que los mediadores indicaran que el pacto también incluía al frente libanés. La postura de Israel deja claro que, aunque Washington y Teherán avancen hacia una desescalada, Tel Aviv pretende conservar libertad de acción militar en varios frentes. La decisión eleva el peligro de que el alto el fuego nazca con fuertes grietas desde el inicio. Mientras Irán y Estados Unidos intentan cerrar la guerra principal, Israel parece decidido a mantener posiciones estratégicas en territorios vecinos, lo que podría convertir el sur del Líbano en uno de los puntos más delicados de la posguerra. Otro de los puntos delicados tiene que ver con lo que declaraba Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía este domingo que los ataques israelíes de esta mañana contra la capital libanesa no deberían haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estaba muy cerca de firmar el acuerdo de paz. Decía que Netanyahu no tiene ni pizca de criterio con respecto a los ataques anteriores contra Beirut, es lo que apuntaba en una entrevista telefónica con Barak Ravid de Axios. Decía además el propio Trump que todavía podría firmarse un memorando ese mismo día, hablando de la fractura profunda entre Washington y Tel Aviv, que pone de manifiesto la desconexión entre la agenda diplomática de la Casa Blanca y las prioridades israelíes. La decisión de Netanyahu de atacar el Líbano en un momento crítico del acuerdo entre Estados Unidos e Irán evidencian una amenaza a los intereses estratégicos de la Casa Blanca. Mientras tanto, se está cuestionando incluso la capacidad de juicio de Netanyahu. Y a todo esto continúan los ataques en el Mar Rojo. La ONU ha informado de un incidente marítimo ocurrido a 14 millas náuticas al sur de la costa de Yemen, donde un buque portacontenedores reportó haber sido abordado por una pequeña embarcación sospechosa. Según este aviso, la tripulación de la embarcación abrió fuego contra el buque e intentó abordarlo, aunque por el momento no se ha confirmado daños ni víctimas. Las autoridades ya están investigando lo ocurrido. El incidente además se produce en una zona especialmente sensible del Mar Rojo y el Golfo de Adén, donde la seguridad marítima se ha deteriorado y mucho además por la actividad de grupos armados y sobre todo por la tensión regional. La UNTO ha recomendado a los buques que transiten por la zona extremar la precaución, mantener vigilancia reforzada y reportar cualquier actividad sospechosa. También miramos a la reacción por parte de Europa. La alta diplomática Kaja Kallas insistía en que el bloque tiene experiencia que ofrecer en las negociaciones nucleares con Irán, un día después de que Washington y Teherán confirmaran que se había alcanzado un acuerdo. Decía Kallas, hemos estado en contacto con Irán, pero también con nuestros socios del Golfo y con nuestros homólogos de Estados Unidos para ofrecer ayuda, ya que contamos con experiencia en negociaciones nucleares. Dice que también se puede brindar otro tipo de asistencia y que esto es lo que van a tratar hoy con los ministros de Asuntos Exteriores. Tanto Teherán como Washington han coincidido en que se ha alcanzado un acuerdo, pero su contenido no se ha revelado. Los medios han informado sobre un alto el fuego de 60 días. It's much welcomed by everybody. It is the first phase to open the Strait of Hormuz and then move on to the negotiations on the critical topics like the nuclear issue, but also other critical issues that are important for the stability and peace in the region. We are going to discuss with the foreign ministers because we have been in contact with Iran, but also the Gulf partners, also our American counterparts to offer help because we have expertise when it comes to the nuclear negotiations, for example. We can also provide other help and this is what we are going to discuss with the foreign ministers today. Hablando de Europa, pondremos el foco en Francia, donde los líderes del G7 se dan cita desde este lunes en la localidad de Evian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, así como en los desequilibrios económicos globales y a la que se van a sumar como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, así como los mandatarios ucraniano, emiratí
y catarí. La indignación por las injusticias globales ha estallado en una protesta contra el G7 en Ginebra con miles de personas, como ven en sus pantallas, que se manifiestan en la localidad suiza en una marcha empañada por algunos disturbios. La policía, como ven, incluso ha tenido que utilizar gases lacrimógenos. Y precisamente en vísperas de esta cumbre del G7, que se va a celebrar entre los días 15 y 17 de junio en Evian, en Francia, el presidente de Estados Unidos ha elevado la presión sobre París y amenazaba con reabrir un frente comercial con el país europeo si este mantiene su impuesto digital a las grandes tecnológicas de Estados Unidos. En una entrevista con New York Times, Trump afirma que de no retirarse ese gravamen, Washington aplicará aranceles del 100% al vino francés. Trump asegura que ya ha trasladado este mensaje al presidente francés Emmanuel Macron y que la condición pasa por eliminar el impuesto del 3%. El New York Post recuerda que el mercado estadounidense concentra una quinta parte de las ventas globales del sector vinícola francés, lo que supone un volumen de negocio de más de 2.000 millones de dólares al año. Decía Trump, le pedí que no cobrara a las empresas de Estados Unidos y si lo hacen no tengo más opción que imponer un arancel del 100% a todos los champanes y todos los vinos que salgan de Francia. Todo lo que Macron tiene que hacer es eliminar el impuesto a las ventas y no tendría ese tipo de presión. Y hablando de presión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, han mantenido una conversación telefónica este domingo. Zelensky anunciaba que felicitó a Trump por su cumpleaños y que mantuvo una conversación bastante detallada sobre muchos temas clave, como la paz en Ucrania. Dice además que le deseó a Trump todo el éxito, sobre todo en su labor para poner fin a la guerra con Rusia. Ambos han acordado seguir dialogando en su reunión de mañana en la cumbre del G7. Dice además el propio Zelensky que tienen algunas buenas ideas que podrían contribuir y promover la paz, además de proteger vidas. Слова президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим. Саме із захоплення Криму Росією все почалося. Що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати Групи 7. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдова і кроки на довготривалий мир. Обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що не. El presidente de Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin, que también hablaron por teléfono este domingo sobre los esfuerzos de paz en Ucrania, es lo que confirmaba el propio Yuri Usakov. Decía que la conversación fue cordial y franca y duró cerca de una hora, es lo que apuntaba a los periodistas, añadiendo que Trump volvió a recalcar la necesidad de poner fin a la acción militar en Ucrania. Según informó, Trump coincidía en que los ataques ucranianos contra objetivos civiles están atrasando el proceso de paz. Según un asesor de Putin, el líder ruso felicitó a Trump por su cumpleaños, pero no le envió ningún regalo. В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Según confirmaba la propia delegación rusa, Trump planea utilizar los próximos contactos presenciales en la cumbre del G7 como la plataforma estratégica definitiva para activar esa presión y forzar un viraje hacia la mesa de negociación. Касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами,
в ближайшее время вновь приедут в Россию. Mientras tanto, ponemos el foco también en China para contarles que ha defendido este lunes el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas, asegurando que su creciente poder militar es beneficioso para la paz mundial, después de que un informe del Instituto Lowy advirtiera de que Pekín podría estar aumentando su capacidad para lanzar un ataque directo contra Australia. El informe, elaborado por el Centro de Estudios con sede en Sydney, sostiene que China ya cuenta con medios para atacar territorio australiano mediante misiles lanzados desde barcos submarinos y sistemas de largo alcance. También advierte de que esa amenaza podría crecer durante la próxima década con la expansión de misiles balísticos de alcance intermedio como el de F-27 y posibles misiles intercontinentales con armamento convencional. Pekín rechazó con dureza estas conclusiones y acusó a este informe de cometer un grave error de juicio estratégico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino afirmaba que China sigue comprometida con una senda de desarrollo pacífico y que el aumento de su capacidad militar no está dirigido contra ningún país concreto. Decía que el aumento del poderío militar de China representa un incremento de las fuerzas a favor de la paz mundial. El portavoz añadía que este desarrollo militar de China busca proteger la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de su país. La polémica se produce en un momento de creciente tensión en el Indo-Pacífico, donde Australia, Estados Unidos y sus aliados observan con preocupación la modernización militar china, el despliegue de armas hipersónicas y la construcción de instalaciones en el mar de China meridional. El debate refleja el deterioro del clima estratégico en la región, mientras China presenta su rearme como una medida defensiva. Varios países occidentales lo interpretan como una señal de presión militar creciente sobre sus aliados.